Hola, muy buenas tardes. Un gusto reunirnos con nuestra audiencia nuevamente, comenzando el primer capítulo de la cuarta temporada de Doctores en Línea. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital Hernán Enríquez y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Doctores en Línea es un programa que ha sido creado en una alianza estratégica entre nuestro hospital y Ufrovisión, y su objetivo es poder entregar a nuestra comunidad contenidos educativos en prevención y cuidados de la salud. Este programa se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas por televisión digital con el canal 38.1, entre Concepción y Coyhaique por el canal 48 de Telsur, y está disponible en todas las plataformas online de Ufromedios. Hoy día, en este capítulo, contamos con un querido colega especialista en ginecobstetricia y en medicina materno-fetal. Él es el doctor Fernando Abarzúa Camus. Es un honor poder contar con él, dada la tremenda experiencia que tiene y la cercanía que tiene para poder colaborar con todas las actividades educativas en nuestro establecimiento. El tema que hoy día vamos a revisar es prevención del embarazo de alto riesgo. Y como el doctor tiene mucha experiencia, él trabaja en nuestro hospital, en la clínica alemana, sin duda es una oportunidad también para toda nuestra audiencia de que pueda hacer preguntas a través del chat. Fernando, te quiero dar nuestra más grande bienvenida y te agradezco nuevamente por estar disponible con nosotros. Yo agradezco muchísimo la invitación. También un gusto siempre todas estas conversaciones y trabajar con ustedes en estas cosas, pero también trabajar en las cosas clínicas del hospital y con nuestras guaguitas con algunas malformaciones cardíacas. Siempre ha sido un agrado trabajar con ustedes, así que muchas gracias, aquí estamos. Muchas gracias. Entonces vamos a partir para que no se nos agote el tiempo. ¿Qué se entiende por embarazo de alto y bajo riesgo? Ese concepto es un concepto operacional o funcional que es muy útil para poder organizar el cuidado de las embarazadas en un centro determinado, en una región determinada, en un país determinado. Dependiendo del país donde uno viva y las condiciones sanitarias de ese país, 75-80% de las embarazadas tienen condiciones fisiológicas, son mujeres sanas, ¿cierto? Y que no tienen alguna otra patología y desarrollan un embarazo normal con un niño sano y que van a llegar al término del embarazo, a los 9 meses, etc. Pero hay un grupo de personas, un grupo de embarazadas que tienen condiciones que aumentan el riesgo de que se complique su embarazo, o ya sean los cuidados de salud de la mamá, patología materna, o cuidado y problemas de salud en los niños, desde el punto de vista de prematurez, desde el punto de vista de malformación, desde el punto de vista de una serie de complicaciones que puede haber tanto por su embarazo en el parto y en el caso de las mamás también en el posparto. Entonces, este subgrupo de pacientes que tienen más riesgo de que las condiciones se salgan de lo normal se le denomina embarazos de alto riesgo y requieren un control, una organización, una vigilancia y una planificación de embarazo y parto diferente. Perfecto, se entiende súper bien. Entonces queda súper claro la importancia de comenzar con un control de embarazo en forma precoz para poder detectar a todas estas situaciones que pudieran ser de alto riesgo y que pudieran comprometer entonces la salud de la mujer embarazada y de su guagüita, ¿verdad? Exacto. Por eso es que las políticas sanitarias van orientadas a tratar de hacer esta clasificación, entre comillas, con fines de poder vigilar en forma especial y más estricta y con algunos exámenes complementarios al grupo que se llama de alto riesgo. Y si uno se adelanta o vamos un poco más allá, el ideal que cuesta más es partir en la etapa preconcepcional, ¿cierto? Hay muchas cosas de intervenciones, de pesquisa, de modificaciones de hábitos y otros aspectos que uno podría detectarlos previo al embarazo, cuando una mujer está planificando embarazarse y que ahí uno se preocupe de si hay condiciones que se pueden modificar para reducir el riesgo de patología. Consejo preconcepcional muy importante y control precoz de embarazo son clave para tratar de llegar a buen puerto. Qué interesante esto del control o evaluación preconcepcional, porque de verdad que hay mucho desconocimiento de las situaciones que se podrían prevenir, y no solamente en aspectos físicos, sino que yo creo que nunca se le ha dado suficiente importancia al tema emocional para preparar a la familia para recibir un niño. Es decir,
que tuviéramos un hogar como tranquilo, estable, amoroso, acogedor y tranquilo, ¿cierto? Exactamente. Eso es clave, por eso es que el poder hacer todos esos análisis precozmente cuando la persona ya está embarazada y cuál es su condición social, familiar y también biológica. E idealmente, en un porcentaje importante de embarazadas, conocerlas previo al embarazo, como decíamos, preconcepcional, son capaces de modificar lo que nosotros decimos técnicamente resultados maternos y perinatales, pero en la práctica es modificar la probabilidad de que una mamá pueda llegar lo más avanzado posible a su embarazo con un niño lo más saludable posible, porque esta especialidad involucra condiciones de salud que se van a poder modificar por los próximos 70, 80 años de ese niño que está por nacer. Entonces, todo lo que hagamos a favor o todo lo que dejemos de hacer y que produzca problemas va a impactar en el largo plazo, ciertamente. Sin duda. Cuando tú hablas de empezar un control precoz, ¿a qué edad o a qué edad gestacional, a las cuántas semanas de un probable embarazo aconseja partir con el control? Si uno lo quiere separar por trimestre del embarazo o la organización mental que uno tiene cuando va a controlar una embarazada, uno tiene las primeras 14, 15 semanas para tener una evaluación lo más amplia posible. Por lo tanto, en esa etapa uno debiese ser capaz de saber confirmar la edad gestacional del embarazo, tener una ecografía antes, tener todos los exámenes prenatales realizados para saber si tiene infecciones urinarias, si tiene infecciones de transmisión sexual, si es diabética pregestacional, etcétera, y además hacer una ecografía muy importante que permite también evaluar riesgos desde el punto de vista del funcionamiento de la placenta o de las condiciones de salud en el hijo, que se hace entre las 12 y las 14 semanas. Entonces, el ideal es una paciente puede, antes de la semana 12, ya tener su primer control prenatal. Ahí se solicitan todos los exámenes de sangre, orina, se revisan sus antecedentes médicos, personales y familiares, y después entre las 12 y las 14 semanas se hace una ecografía bien especial y bien completa con varias partes, para que antes, en ese periodo, 14, 15 semanas, tener toda esta información, antecedentes clínicos de la paciente, antecedentes clínicos familiares y de hijos previos, los exámenes de rutina prenatal y la ecografía está importante. Y con eso uno va a seleccionar si la paciente está en el grupo de alto riesgo, 20, 25, 30% de las embarazadas, o de bajo riesgo, 70, 75, 80% de las embarazadas, y las va a orientar a qué tipo de control prenatal le va a sugerir. Perfecto. Fernando, ahí me surge una duda. Esta situación ideal de que ojalá a las 12 semanas todas las personas ya pudieran estar evaluadas con sus exámenes y todo, ¿es factible hacerlo en forma universal? Es decir, ¿hay acceso en toda la comunidad, en todos los hospitales, en todos los consultorios, en las áreas rurales, etcétera, etcétera, para llegar a esto? En nuestro país, el 99 y un poco más por ciento de las embarazadas tiene control prenatal. Entonces, a diferencia de otras regiones de Latinoamérica en que el porcentaje es mucho más bajo. Entonces, yo tengo una muy buena cobertura de control prenatal, pero que el primer control y la ecografía de 12 a 14 sea realizada en un porcentaje, ahí estamos bastante más deficitarios, sobre todo en esta ecografía más ampliada, si uno quiere, entre 12 y 14 semanas. Los exámenes prenatales se realizan, las matronas hacen un trabajo enorme en el nivel primario para poder ver a la paciente en su primer control, pedirle los exámenes, pero los cupos para ecografía entre 12 y 14 semanas tienen un acceso bastante más limitado, mientras más periférica es la persona en nuestra región y también en lugares de más difícil acceso en el resto del país. Ahí tenemos una tarea de modificación, de mejora. No todas las pacientes logran tener esta intervención de esta ecografía importante en este periodo todavía en nuestro país. Perfecto. Me comunican por interno que hay una pregunta del público. ¿Será posible que la pudieran aquí? Que un bebé tenga síndrome de Down es un embarazo inviable, ya que he sabido que varias mamás que le preguntan si quieren abortar. ¿Qué nos puedes decir, Fernando? Síndrome de Down es una condición en que una persona tiene, dentro de los cromosomas que nosotros tenemos, tiene un exceso de uno de estos cromosomas, tiene un cromosoma 21 extra. El tener información genética en exceso o en déficit modifica algunas condiciones de salud. En el caso del síndrome de Down, las personas con síndrome de Down hoy día tienen una expectativa de vida de más de 60 años. La mitad de ellos tienen malformaciones, dentro de eso destacan más las cardiopatías, que son cardiopatías, muchas de ellas que son corregibles y operables, y por lo tanto en todo el mundo forman parte también de las personas que entran a las listas de candidatos a cirugías cardíacas.
a diferencia de otras trisomías en las cuales en la mayor parte del mundo no la operan y en algunos pequeños lugares sí, pero síndrome de Down no es una exclusión para operarse el corazón, para operarse el tubo digestivo, etcétera, y tienen, como digo, una expectativa de vida sobre 60 años. Hoy día hay personas con síndrome de Down que tienen capacidad de vida independiente, hay programas de formación para orientarlos en ese sentido y que puedan hacer vida independiente, que es una de las grandes preocupaciones que tienen los papás, porque qué va a pasar cuando yo ya no esté, etcétera, etcétera. O sea, es una condición hoy día que su visión no tiene nada que ver con lo que se vio hace décadas atrás. Así que ciertamente no es incompatible con la vida. Exactamente, y la mayoría de las cardiopatías que vemos en ellos son totalmente corregibles. Así que en realidad no cumple ningún requisito para inducir al aborto. No, y legalmente no correspondería tampoco. Bien, quería preguntarte algo que es súper relevante, dada la situación que estamos viviendo a nivel país y también a nivel mundial con el tema de la obesidad. ¿Nos podrías decir cómo impacta en el embarazo? ¿Qué riesgos tiene en el embarazo si una mujer se embaraza con sobrepeso u obesidad? Muy, muy importante para nosotros porque hoy día es nuestra gran epidemia, ¿cierto? Hasta hace algunos años en Chile la primera causa de complicaciones graves del embarazo, con riesgo de mamás en cuidado intensivo, riesgo inclusive de fallecer, era una enfermedad que es inducida por el embarazo, se llama la preeclampsia. Y esto fue superado por las patologías crónicas. Y dentro de las patologías crónicas, la obesidad y la obesidad mórbida es un factor de riesgo para muchas condiciones, tanto en la mamá como en el hijo. Las pacientes hipertensas crónicas, o sea, obesas mórbidas, tienen más riesgo de hacer hipertensión durante el embarazo, ciertamente tienen más riesgo de hacer diabetes durante el embarazo, tienen más riesgo de ser diabéticas al momento de embarazarse, y la diabética que viene ya al inicio del embarazo le aumenta varios riesgos de condiciones a su guagüita porque no es adecuado para ella que la mamá tenga el azúcar alta en el periodo que está empezando a formar, en su periodo de embriogénesis. Estas mamás también tienen más riesgo de malformaciones congénitas. Obesidad pura sin diabetes tiene un riesgo significativamente mayor que la población general de malformaciones congénitas. También tienen más riesgo de muerte fetal inadvertida. Por lo tanto, muchas condiciones de riesgo para salud materna y para salud en su guagüita por el solo hecho de ser obeso, si uno le descarta las otras patologías. Así que ciertamente si uno puede intervenir en la parte preconcepcional de ese punto de vista, es muchísimo mejor. Exactamente. Y es una gran dificultad que estamos viviendo, dada la frecuencia que tiene la obesidad en nuestra población de embarazada y los efectos que nosotros vemos específicamente en cardiología derivados de esto mismo. Así que en realidad ojalá pudiera nuestra población tener conciencia y prepararse para evitar estas situaciones a tiempo. Sí, y hay cosas, además, perdón, hay cosas de índole práctico. El rendimiento, por ejemplo, de la ecografía prenatal es más malo, porque vemos más mal en mamás que tienen un panículo adiposo mucho más grande, etcétera. Por tanto, la posibilidad de que se pase alguna condición intrauterina diagnosticada habitualmente por ecografía es más probable que ocurra en una persona obesa que no obesa, etcétera. Los riesgos de infecciones posparto, sobre todo, terminan con una cesárea. Además, tienen más tasa de cesárea, porque tienen hijos más grandes. Entonces, el riesgo de infección derivaoperatoria, etcétera, es una suma de condiciones que van en riesgo para su salud y su hijo. Sin duda. ¿Y qué pasa si la persona ha sido operada por obesidad? ¿Que en el embarazo hay alguna...? Muy importante. Eso se divide en la cirugía bariátrica, si lo queremos hablar en simple, porque hay otros detalles internos desde el punto de vista de las técnicas, etcétera, pero desde el punto de vista simple, si la persona se embaraza dentro del primer año, antes de un año de operada, es una condición de mayor riesgo que su obesidad, porque está en un periodo de hipercatabolismo, se está desnutriendo esta mamá y es el momento en el cual va a estar criando, entre comillas, su bobita dentro del útero. En cambio, cuando se embaraza después de pasado un año de su cirugía bariátrica, todos los índices desde el punto de vista de riesgo perinatal mejoran. Tienen menos diabetes, tienen menos hipertensión, al estar en el posterior al primer año, están en su peso óptimo, etcétera, etcétera, tiene puros beneficios en esa etapa. Entonces, una madre va a acceder a cirugía bariátrica y tiene deseos de fertilidad,
le sugerimos ser muy atenta y que es una buena decisión, si que califica desde el punto de vista de criterios técnicos para operarse, pero que tenga mucho cuidado desde el punto de vista de su anticoncepción el primer año, porque les mejora mucho la fertilidad. Si son personas que eran obesas, habitualmente anovulatorias, con dificultades para embarazarse, cuando bajan de peso empiezan a ovular. Y si no están con un método adecuado de anticoncepción, se van a encontrar con una sorpresa que es muy linda, pero que no es la óptima de embarazarse antes del año. Entonces, buena anticoncepción, y si su deseo de fertilidad después del año de operada y una vez estabilizada en su peso, exposición a embarazo, ciertamente. Qué interesante lo que has dicho, realmente lo encuentro impactante desde el punto de vista de lo productivo que resulta hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tabaco en el embarazo? Otro problema, ciertamente. Afortunadamente estamos viendo una sociedad, los que nos tocó desde hace muchos años, en que todo el mundo fumaba por todos lados, etcétera, y había que estar ahí recibiendo el humo los que no fumamos. Hoy día hay un poco más de cultura general del tabaco y uno se encuentra menos expuesto en los lugares públicos la gente fumando, etcétera, y eso me parece a mí que ha ido impactando en que hay un poco menos de tabaco en embarazada, pero ciertamente es una condición que es dañina desde el momento, o sea, la persona que es fumadora, aunque lo suspenda con un test de embarazo positivo, diga yo al tiro apenas me embaracé, dejé de fumar, el daño inicial ya está hecho. De otra conceptual, el periodo periconcepcional, desde un par de meses de antes, es significativo en cuanto al riesgo de problemas en la placenta. Es un factor de riesgo para preeclampsia, es un factor de riesgo para restricción de crecimiento, aunque lo suspendan cuando tienen el test positivo, porque ahí están en 2 meses de embarazo, a veces 3 meses de embarazo, en que ya va un periodo avanzado de desarrollo de la placenta y el daño se está produciendo. Entonces el consejo es, idealmente, no fumar en ninguna condición de la vida, pero si la persona optó por fumar, que suspenda el tabaco, el cigarro, el hábito, junto con la suspensión de la anticoncepción si se va a intentar embarazar, para que hayan pasado varios meses antes que ella esté embarazada sin cigarro. O sea, lo ideal sería ¿cuánto? ¿Unos 4, 5, 6 meses? Sí, cuando hacemos el cálculo de riesgo para preeclampsia, etcétera, la condición de fuma o no fuma es hasta 3 meses antes del test de embarazo, se considera, entre comillas, fumadora. Ya. Perfecto. Me avisan que tenemos una nueva pregunta, así que por favor le vamos a pedir que la pongan al aire. ¿Un embarazo de alto riesgo por patologías de la madre necesariamente entrega patologías al bebé a corto plazo? Depende de la patología que se trate, porque patología hay una serie de cosas. Por ejemplo, una anemia leve no va a afectar desde el punto de vista del niño. En cambio, si la mamá tiene una diabetes mellitus tipo 1, que son pregestacionales y que están descompensadas, le aumenta el riesgo de aborto espontáneo, le aumenta el riesgo de malformación, etc. Así que existe una variedad muy amplia de patologías. El hipotiroidismo subclínico va a ser más bien una pesquisa, un tamizaje de impacto más para la madre que para el niño. Entonces depende un poco de la condición. Las condiciones que más afectan, si uno las mira en general, de las enfermedades maternas que pueden llevar a riesgo en los niños, que sean hipertensas, que sean diabéticas pregestacionales, que sean cardiópatas o insuficientes renales, las enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, y la obesidad mórbida, si uno quiere hacer grandes grupos de patología. Quizás yo quisiera agregar, y tú me puedes complementar mejor, también es importante en esto de la evaluación pregestacional para evitar riesgos en el bebé, ver qué medicamentos que esté usando la madre pueden afectar al bebé. Muy importante. Porque no es la enfermedad el usar el medicamento, pero el medicamento sí tiene efecto sobre la guagua. Absolutamente, muy importante. Ejemplo clave para nosotros, por ejemplo, mujeres hipertensas que se embarazan y que están usando un subgrupo de medicamentos, por ejemplo, que se llaman inhibidores de enzima convertidora, que están contraindicados en el embarazo. Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal? De nuevo, verlas antes del embarazo y ahí uno le cambia el medicamento, no le suspende el medicamento, porque la madre por su hipertensión requiere medicamento, pero utiliza un medicamento que sea seguro para el bebé y que controle la enfermedad. En nuestro caso, que puso recién de hipertensión, le cambiamos, por ejemplo, a metildopa, que es el medicamento más conocido por los años y por décadas, con seguridad para el niño y para la madre. Entonces, ahí el consejo preconcepcional tiene mucho impacto. En personas que tienen algunas enfermedades inmunológicas, tienen algunos tratamientos que están contraindicados y hay que cambiárselos, en patología psiquiátrica, en patología neurológica como epilepsia, de tratar de lograr controlar la enfermedad con monodroga
y no con polifarmacia, que aumenta el riesgo de malformaciones. Hay muchas cosas que en el periodo preconcepcional uno va a poder modificar para tener mejores condiciones. Perfecto. ¿Por qué se les hace exámenes de sangre y de orina en el control prenatal a las embarazadas? Todo lo que se hace en el primer trimestre es para seleccionar, como yo les mencionaba o como hemos compartido acá, este concepto de patologías o condiciones de salud que pudieran impactar en la salud de la madre o del niño que yo pueda modificar. Cuando se hacen los exámenes al ingreso prenatal, se busca si hay anemia o no hay anemia, si la madre es diabética o no es diabética, si tiene enfermedades infectocontagiosas, fundamentalmente de transmisión sexual, que son transmisibles al niño y con alto riesgo para ello, como la infección VIH, como la hepatitis B, como la sífilis, que la sífilis nunca aparece hoy en día en las noticias, pero es una enfermedad que tenemos lejos de estar erradicada, de hecho tenemos más casos y que impacta gravemente en los niños y que se busca varias veces en el momento del embarazo. Si hay infecciones urinarias, porque las infecciones urinarias son la causa más frecuente de septicemia en la mamá, ¿cierto? La causa más frecuente de shock séptico, que es un cuadro grave materno, es una pielonefritis aguda, una infección urinaria. Entonces se busca, antes que de síntomas, en los exámenes de orina. Se buscan incompatibilidades de sangre entre la madre y el hijo, que también pueden afectar gravemente al niño a través de la anemia dentro del embarazo, etc. Cada uno de los exámenes que se toma al inicio no son al azar, sino que son para pesquisa de patología que puede estar en ese minuto asintomática, pero traer riesgo si no la pesquisamos para la mamá o para el hijo o para ambos. Perfecto. ¿Existen enfermedades que se puedan transmitir por alimentos y que puedan afectar al bebé? Sí, ciertamente, y por eso que parte de la educación que hay que hacer en el primer control prenatal o los primeros controles prenatales tiene que ver con modificación de hábitos alimentarios. Uno tiene que ver con las calorías, lo que conversábamos con lo de la diabetes y la obesidad, etcétera, etcétera, pero hay algunas enfermedades infecciosas que se pueden transmitir a través de alimentos. Un ejemplo dramático, que es poco frecuente pero muy grave, por ejemplo, es la listeria monocitógena, lo que se llama la listeriosis, que fundamentalmente a través de algunos productos lácteos no pasteurizados, y que siempre tenemos casos en Chile, todos los años, pero cada ciertos años ocurren brotes epidémicos de alguna productora fundamentalmente láctea que se pudiera contaminar y que las embarazadas, si consumen lácteos no pasteurizados, tienen riesgo de producir una infección que por la sangre pasa a la placenta y de la placenta a la guaguita con complicaciones muy graves, incluida la muerte perinatal. Perfecto. Después de estos 2 años y medio que llevamos de pandemia, ¿qué pasa con el COVID y el embarazo? ¿Qué se ha sabido? Mucho, muy importante, porque hemos aprendido muchísimas cosas, no solo del COVID directo, sino que además del impacto de las infecciones graves en las embarazadas. Hoy día sabemos, después de 2 años de pandemia y de estudios multicéntricos, tanto chilenos, que nos tocó participar, como extranjeros, en que las embarazadas ciertamente eran un factor de riesgo para tener un COVID grave. Una embarazada comparada con una mujer de la misma edad y condición de salud y peso, etcétera, que no estuviera embarazada, la embarazada tiene más riesgo de hospitalizarse por COVID, tiene más riesgo de ingresar a una unidad de cuidado intensivo, tiene más riesgo de conectarse a un ventilador mecánico y tiene más riesgo de morirse por COVID. Y además, las pacientes que tienen COVID, aunque lo superen después, tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia, que eso es muy interesante, muy novedoso, muy reciente, pero confirmado que el daño que produce este cuadro infeccioso grave en la mamá daña la placenta. Entonces, a pesar de que el virus puede no llegarle a la guagua, porque afortunadamente fue una enfermedad que es muy poco transmisible al niño desde el punto de vista de placenta, el daño placentario es capaz de generar preeclampsia. Por tanto, las mamás que tienen o tuvieron COVID tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia y por tanto, la vigilancia de su embarazo va a llegar hasta el final de forma muy estricta. Y lo otro que se sabe muy bien hoy día, también después de miles de personas vacunadas, es que la vacuna para el COVID en el embarazo fue segura para la embarazada, redujo el riesgo de muerte fetal, no aumentó el riesgo de parto prematuro, así que no le produjo daño desde ese punto de vista tampoco, y probablemente reduzca un poquito la incidencia de preeclampsia en esas madres que se vacunaron. Por tanto, tiene muchos beneficios. Perfecto. ¿Cuántas ecografías son aconsejables en el embarazo? ¿Hay algún número determinado? ¿Mientras más mejor? ¿Cómo es eso? Eso. Más que hacerse muchas, hay que hacérselas en los momentos que corresponden y con la información exigida para eso. Hoy día existen estándares internacionales de lo que uno debe vigilar, revisar e informar en cada momento.
si uno tiene que elegir las condiciones sanitarias que tenga, el ideal es poder contar con 3 ecografías durante el embarazo. Esta que les menciono yo entre 12 y 14 semanas, que es muy buena para calcular la edad gestacional, es muy buena para ver condiciones de marcadores de riesgo de la parte genética en los niños, ver la calidad de la placenta y poder estimar con eso más otro elemento del riesgo de preeclampsia en las mamás. Después nos saltamos a la ecografía que se le llama o se le denomina morfológica, y eso se hace entre las 20 y las 24 semanas, que permite pesquisar riesgos de parto prematuro, riesgos de preeclampsia y restricción de crecimiento, y es el mejor momento para diagnosticar las malformaciones fetales, porque es el momento en que ecográficamente es mejor. Y una tercera ecografía, estamos hablando de la población general, en el tercer trimestre para la pesquisa de restricción de crecimiento intrauterino, alrededor de la semana 32 más o menos. Entonces, si uno tuviera que ponerle números, 12, 22 y 32 es fácil de acordarse así como mnemotecnia. Perfecto, quedó súper claro. ¿Qué es inducir el parto? Inducir el parto es utilizar métodos de medicamento, métodos farmacológicos, o métodos mecánicos a través de instrumentos en el cuello del útero para desencadenar el trabajo de parto, ¿cierto? La mayoría de las embarazadas no requieren inducciones, los partos se generan sí o sí en forma espontánea en la naturaleza, pero hay algunas condiciones en las cuales hay que programar el parto, y eso, como la mamá no está en trabajo de parto espontáneo, el equipo médico tiene que inducirlo, tiene que provocarlo. Eso cuando tiene hipertensión, cuando está llegando a la parte final del embarazo con su diabetes, hay algunas patologías en las cuales uno debe programar y sacar al bebé induciendo el parto. Perfecto. ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Afecta la diabetes el embarazo? ¿Hay alguna diferencia entre la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional en cuanto al riesgo para la mamá y para la guagua? Sí, absolutamente. La diabetes o esta condición de tener el azúcar alta en la sangre es dañino para el embarazo. Entonces, dependiendo de qué momento yo exponga a mi hijo a la glicemia alta, es el daño que yo le voy a producir. La diabetes gestacional, hay excepciones, pero si la queremos hacer simplificado, la diabetes gestacional es una enfermedad, una condición de la segunda mitad del embarazo, cuando ya el periodo de embriogénesis terminó, cuando el niño ya formó sus órganos, etcétera, y por lo tanto el impacto fundamental de tener azúcar alta va a ser obesidad fetal, obesidad neonatal, con dificultades en el nacimiento, más riesgo de parto instrumental, más riesgo de cesárea y más riesgos metabólicos al nacer, de que esta bobita obesa, después de nacer le baje el azúcar, tenga que hospitalizarse, condiciones de ese tipo. En cambio, si es que una madre se embaraza estando diabética, descompensada con el azúcar alta, a esos problemas que se pueden producir en la segunda mitad del embarazo, le agrega a otro fundamentalmente del riesgo mayor de aborto, o sea, de que se produzca una pérdida por el azúcar alta, más riesgo de malformaciones. El azúcar alta en el primer trimestre aumenta el riesgo de malformaciones fetales y más riesgo de la calidad de la placenta. Entonces pueden tener extremos de guaguitas muy gorditas, como las diabéticas gestacionales, o al revés, guaguitas de muy bajo peso si es que tienen una insuficiencia en la placenta. Todo eso porque expusimos azúcar alta en la primera mitad del embarazo. O sea, es muy, muy, muy riesgoso realmente, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa con las infecciones de transmisión sexual en el embarazo? ¿Qué pueden provocar? Pueden provocar problemas de salud en la mamá, ciertamente, cada una de ellas por sí misma, el tener infección VIH si no se trata, la inmunosupresión, el SIDA, etcétera. Pero además son condiciones en las cuales algunas de ellas son transmisibles a los niños, con condiciones variables. En el caso del VIH, por ejemplo, si no se trata, existe un 30%, 35% de posibilidad de que la mamá le transmita la enfermedad al niño y que hoy día es una enfermedad incurable y que en el caso del VIH es una enfermedad que desde el punto de vista pediátrico es de mal pronóstico. A diferencia de los buenos resultados de tratamientos en adultos, en los niños tienen muchas complejidades sociales, farmacológicas y técnicas de salud que lo hacen que sea de más mal pronóstico. Hoy día tenemos muerte en el mundo en niños por VIH de transmisión vertical. Y así uno podría nombrar muchísimas. El herpes genital, por ejemplo, una enfermedad que si el niño se lo adquiere en el momento del parto, tiene riesgo de por el compromiso cerebral, que se llama encefalitis, o una septicemia, entre comillas, por el virus herpes. Entonces, dependiendo de la gente, la condición, pero tiene riesgo de adquisición y enfermedad para el niño. Perfecto. Bueno, invitamos a nuestra audiencia, si tienen nuevas preguntas, que las hagan llegar y así aprovechamos al doctor para que nos dé toda la información que puedan necesitar. Seguimos con nuestras preguntas. ¿Se puede hacer Papa Nicolau en el embarazo? Se puede y se debe.
un momento importante, poblacionalmente hablando, de la salud en un país, en una región, etcétera, de pesquisar patología del cuello del útero, son las mujeres en edad fértil, y por tanto el embarazo, si la persona no está al día en su Papá Nicolau, no tiene ninguna contraindicación a ser tomado durante el embarazo. Si la mamá tiene un PAP vigente, no la incomodamos y no se lo tomamos, pero si no, está perfecto tomárselo en el embarazo. Super. ¿Qué es la colostasia y qué importancia tiene? La colestasia intrahepática del embarazo es una enfermedad hepática, se llama intrahepática, que produce incomodidad en la mamá en la segunda mitad del embarazo, fundamentalmente por picazón, por prurito, se llama, fundamentalmente las manos y los pies, pero la situación más delicada no es para la mamá, porque eso se le va a pasar después del parto, sino que en un subgrupo de pacientes le aumenta el riesgo de complicaciones para su niño, fundamentalmente de prematurez, de posibilidad de ingresar a una unidad de cuidado intensivo por problemas respiratorios, y el drama máximo, la muerte fetal por colestasia. Perfecto. ¿Cómo anda la incidencia de la colostasia? ¿Se ha mantenido a través del tiempo? ¿Ha ido aumentando? ¿Cómo va eso? Sí, se ha mantenido bastante, a pesar de que hay algunas informaciones erróneas de Chile como el lugar con la tasa más alta en el mundo. Nosotros hicimos un trabajo con una actualmente doctora en ese tiempo interna para desmitificar eso y buscar la fuente errónea que motivó en los años 70 esa incidencia. Pero Chile tiene alrededor de un 2% de sus embarazadas con colestasia. De ellas, un cuarto tiene el grupo que se llama colestasia severa, que son las que concentran estas complicaciones y que las que requieren mayor control y vigilancia. ¿Y se sabe la causa de esto? Sí, hoy día se conoce perfectamente que es una enfermedad de origen genético, hoy día se conocen las mutaciones involucradas exactamente, se conoce el mecanismo por el cual las personas que tienen colestasia tienen una dificultad en su organismo para eliminar los ácidos biliares y se le acumulan en la sangre, que es lo que después produce daño en los niños, y se sabe además que las bases genéticas familiares. Entonces, es una predisposición genética, se hereda, tiene riesgo de repetirse los siguientes embarazos, y esta condición además hace que las personas, al tener acumulación de ácidos biliares, a lo largo de su vida tengan más riesgo de hacer cálculo a la vesícula y tienen más riesgo de hacer daño hepático crónico a lo largo del tiempo. Si la persona tiene una colestasia típica, que es un cuadro leve, le aparece a esta mujer solo en los embarazos, porque ahí las hormonas descompensan el sistema. Pero si una persona tiene un cuadro más severo, tiene colestasia en otras condiciones de la vida, inclusive sin embarazo, y la carga genética más grave, las mutaciones más graves, los niños empiezan desde chiquititos con problemas hepáticos, que requieren trasplante, etcétera, etcétera. Forman todos parte de una misma familia, dependiendo de la severidad, y si esto va a ser solo limitado al embarazo o en otros momentos de la vida. Perfecto, súper buen dato. ¿Qué pasa con la hipertensión? ¿Cómo afecta la hipertensión arterial en el embarazo? La hipertensión es la primera o segunda, dependiendo de cómo uno la mire, cómo la analice, causa de muerte en madres a través de muchos países, en gran parte del mundo. Preeclampsia e hipertensión descompensada. La hipertensión que se agrava en el embarazo es capaz de producir complicaciones en la mamá, accidentes cerebrovasculares, edema pulmonar agudo y problemas a la guagua, problemas nutricionales que no crecen bien, problemas en la placenta que se llama desprendimiento de placenta. Son una condición grave o potencialmente grave que debe ser pesquisada y vigilada. Perfecto. Y como tú bien señalabas, el tema de la hipertensión puede ser manejado con medicamentos adecuados que no provoquen problemas en el bebé. ¿Qué pasa con la ingesta de sal? ¿Hay alguna dificultad con la alimentación, la ingesta de sal en este paciente embarazadas con hipertensión? Eso, depende de qué tipo de hipertensión. La hipertensión que se llama inducida por el embarazo, la sal no es el mecanismo de producción, por lo tanto, las personas que tienen preeclampsia o hipertensiones gestacionales que están inducidas por el embarazo no requieren restricción de sal. Las pacientes que son hipertensas crónicas, sí, porque el mecanismo de origen de su enfermedad es distinto, esas pacientes deben venir embarazándose ya comiendo con poca sal y mantener esa dieta hiposódica en el embarazo. Perfecto. ¿Qué nos podrías decir, Fernando, respecto de un tema que siempre ha sido bien discutido, y es cuántos serían los kilos normales que debe aumentar una embarazada hasta el término? Correcto. Ahí depende de nuevo de con qué peso se embaraza. Las personas que están normopeso
el rango de subir hasta el final del embarazo va entre 9 y 12 kilos. Las personas desnutridas, que en nuestro país son muy poquitas, tienen un margen mayor, y al revés, sobrepeso y obesidad se va restringiendo, todas deben subir, pero los índices son menores y estos están tabulados por cada índice de masa corporal que tenga la persona al inicio. Pero normo peso entre 9 y 12 hasta el término del embarazo. Perfecto. ¿Cómo está en relación a otros países los índices de riesgo para la mamá y su hijo en tasas de cesárea? En tasas de cesárea, malos. Chile tiene las tasas de cesárea más altas del mundo. No es el más alto, pero una tasa de cesárea alta, muy lejos de lo que indica o sugiere la Organización Mundial de la Salud, que por otro lado está extremadamente bajo lo que ellos proponen, que creemos que es inalcanzable, pero ha ido progresivamente aumentando la tasa de cesárea en Chile por diversos factores, tanto maternos como de los equipos de salud. Junto con ello se han aumentado algunas patologías que son muy vinculadas con la incidencia de la cesárea, algunos problemas de la placenta al momento del parto. Ahora, ¿hay alguna política, digamos, dado este antecedente que Chile tiene alta tasa de cesárea? ¿Hay alguna política pública o de las especialidades, digamos, de las sociedades de obstetricia respecto de cómo manejar este problema de aquí para adelante? Sí, de cosas inicialmente académicas, siempre los congresos científicos se han dedicado parte de ellos a la educación en relación a la contención de las tasas cesáreas con razones técnicas adecuadas, es decir, una justificación técnica adecuada de por qué voy a someter a la paciente a la cesárea y no solo cesárea por cesárea. Y recientemente, en este año, desde el punto de vista ministerial, empezó una vigilancia nacional de las tasas de cesárea y de las indicaciones de cesárea y de diversos factores técnicos, con un consentimiento informado para todas las pacientes que van a ser sometidas a cesárea o a su vía de parto, en que expresamente dice: yo entiendo que el parto, me han explicado que el parto vaginal tiene beneficios superiores a la cesárea si es que no lo requiero técnicamente, etcétera. Es decir, que hoy día sea explícito para la paciente que no es cesárea la solución a todos los males y por lo tanto de estar consciente de las ventajas y las desventajas. Y a los equipos de salud se les comenzó a auditar en todos los hospitales de Chile. Cada vez que hacemos una cesárea tenemos que colocar la causa, las condiciones, y esas están especificadas, están técnicamente organizadas. No es que yo invente una causa, tengo que ver de los que están ahí ofrecidas y ver si la paciente era múltiple o primigesta, si tenía cesáreas previas o no, una serie de factores que van a permitir que las instituciones puedan ser comparadas unas con otras y que por tanto yo puedo saber si yo estoy teniendo muchas cesáreas en primigesta, por ejemplo, sobre el promedio nacional. Me voy a tener que preguntar qué está pasando en condición técnica, de por qué yo tengo una población distinta, etcétera, y poder corregir eso. Entonces va a ser mucho más controlado. Me parece una extraordinaria medida, realmente es algo que se esperaba hace mucho tiempo. Sabemos que no es lo mismo un parto normal que una cesárea y que uno tiene más riesgos que otro, pero tú nos podrías señalar por qué la cesárea tiene más riesgo. Si uno lo mira globalmente, efectivamente hay más complicaciones en las personas con cesárea que en los partos vaginales. Cuando se analizan casos individuales, hay un subgrupo de pacientes con cesárea que es muy seguro desde el punto de vista de su parto, que es la paciente que tiene una cesárea programada, sin cesáreas previas o con una cesárea previa. Pero las pacientes que son sometidas a cesárea, mientras más cesáreas tienen más riesgos de hemorragia, tienen más riesgo de complicaciones quirúrgicas desde el punto de vista de intervenciones que requieren histerectomía, tienen más riesgo de infección, tienen más pérdida sanguínea. La cesárea pierde un poco, casi el doble que el parto vaginal, etc. Sin embargo, en los partos hay partos obstruidos con complicaciones graves. Cuando uno mira las cifras grandes, la naturaleza se supega la mayoría de las veces bien y por tanto la mayoría de las condiciones fisiológicas permite que la mujer tenga un parto vaginal fisiológico, con menos riesgo para los niños. El parto vaginal permite que la guagua se adapte mejor a respirar, tiene menos riesgo de requerir oxígeno en hospitalización, varias cosas así. Entonces, globalmente hay un impacto desde ese punto de vista, pero hay situaciones en las cuales para una paciente específica, por alguna condición específica, va a ser mejor una intervención cesárea o evolucionar un parto espontáneo y eso es el equipo tratante el que le va a sugerir la condición. Sin duda. Y además que del punto de vista de lo que sabemos los pediatras, para el apego
con el bebé, es súper importante que ojalá tenga un parto normal porque puede estar inmediatamente en contacto con su guagua. Exactamente. Y eso es algo súper relevante. Respecto de lo que es la atención del parto en nuestra región, que es una región bastante extensa, que tiene bastante ruralidad y que afortunadamente ahora ya tiene nodos con hospitales, con especialistas en diferentes zonas de la región. ¿Cómo anda la atención del parto? Yo tenía entendido, no sé si es efectivo o no, que fuera de los nodos ya no se hacían cesáreas, solamente se puede hacer en los nodos, y que los partos normales también ya no se están haciendo en todos los hospitales. ¿Es eso efectivo? Totalmente, por diversos factores de los cuales comparto algunos y otros no los comparto, los partos se han ido derivando y derivando y derivando cada vez a los hospitales más grandes y los hospitales pequeños prácticamente no se atienden partos, salvo que sea un parto inminente. Y de los nodos también se derivan muchos partos al hospital terciario, partos que en mi opinión algunos de ellos podrían ser ciertamente atendidos ahí, pero las condiciones técnicas, legales, de organización, de turno, de lo que se espera del parto o no, de la analgesia del parto, etcétera, distintas condiciones han hecho que muchas pacientes se alejen de sus ciudades, de su familia y son trasladadas a otros lugares a tener sus hijos. Sí. Ahora, yo no manejo la información tan completa como tú lo haces por estar trabajando ahí mismo en términos de la atención obstétrica, pero sí he visto una situación muy increíblemente buena, cómo ha cambiado la baja del riesgo de lesiones neurológicas frente a lo que era antiguamente la atención del parto normal en muchas zonas rurales. Eso ha sido una gran contribución realmente a la salud de los recién nacidos. No sé si tienes alguna información al respecto. Sí, ciertamente. La vigilancia intraparto, la capacitación de los equipos de salud en resolver urgencias obstétricas y las intervenciones prenatales. Parálisis cerebral, por ejemplo, que es una complicación gravísima para los niños, que es una secuela de por vida. 75% de los niños con parálisis cerebral, el factor que lo motivó no es el parto, sino que condiciones prenatales que hoy día se manejan mejor. Infección intraamniótica, restricción de crecimiento, sacarlo en el momento adecuado, etc. Así que hay un impacto en outcome neurológico de los niños por manejo prenatal. Y de la parte parto, un elemento fundamental es el parto intrahospitalario, que tiene problemas, que tiene desventajas, tiene medicalización, etcétera, pero ciertamente impacta en la salud de los niños, en poder resolver rápido una emergencia frente a un desprendimiento de placenta, frente a un registro fetal alterado, etcétera, que ha hecho que la evolución sea lo que está usted indicando, de menos complicaciones desde el punto de vista neurológico. Maravilloso. ¿Qué es el acretismo placentario? ¿Es cierto que ha aumentado? ¿Por qué? ¿Qué riesgos tiene esto? Acretismo placentario es una complicación grave de lo fisiológico, es que la placenta, una vez que sale la guagua en un parto, la placenta se despega del útero de la mamá donde estuvo conectado todos estos meses y se expulsa. Acretismo placentario es una complicación en la cual ese mecanismo fisiológico no ocurre porque la placenta, en palabras simples, traspasó parcial o totalmente la pared uterina y no se despega. Y si no se despega, el útero no se retrae, y si el útero no se retrae, se produce una hemorragia postparto. Entonces es una complicación grave que produce hemorragia materna, riesgo de anemia aguda, riesgo de shock hipovolémico, riesgo de muerte en la madre. Está muy relacionado a la cantidad de cicatrices uterinas que pueda tener, porque ahí la placenta se adhiere anormalmente y no se logra desprender después. Entonces, este aumento sostenido en el mundo de cesáreas se ha ido asociando a mayor riesgo de acretismo placentario. O sea, hay otro riesgo asociado a la cesárea. Exacto. Y a la mayor cantidad de cesáreas, mientras más cesáreas tiene una persona, una misma persona, tiene más probabilidad que esa placenta en su embarazo siguiente sea acreta. ¿Cuál es el número recomendado máximo de cesáreas? Yo conocía el número de 3, ¿sigue siendo igual? ¿Ha cambiado? Y que hoy día las mujeres en Chile tienen 1,5 hijos por persona. Así que hoy día ya nos preguntan si pueden seguir teniendo más, sino que al revés, ¿cómo lo puedo hacer para no tener más? Pero no hay un número mágico, no está prohibido tener 3 o 4 o 5, sino que la mamá debe saber
que mientras más cesárea aumenta el riesgo de complicaciones y de poder tener un hijo más prematuro o de poder tener esta complicación de la placenta en ella. Por lo tanto, tiene que estar muy consciente de si quiere intentar un embarazo próximamente, de qué riesgos puede tener para que tome su decisión en forma informada. Pero hoy día son pocas porque, como digo, la fecundidad en Chile es de 1,5, así que son poquitas. Realmente eso te quería preguntar, porque estoy asombrada cómo han bajado las tasas de natalidad y cómo estamos viendo que la población joven que está en edad de tener niños, según los parámetros sociales que tenemos y culturales, ya no quiere tener hijos y quiere tener mascotas. Exactamente. Hoy día, no sé si tienes alguna información al respecto. Por supuesto que sí. Hasta el tipo de mascotas que tiene. No, dos cosas. Una era en cuanto a la tasa de fecundidad. Tradicionalmente Chile por 2 décadas tuvo 300.000 partos al año y ahora estamos más cercanos a los 200.000, bajamos de los 250.000. Entonces, claramente mucho menos partos. Lo otro es que el periodo biológicamente más fisiológico es entre los 20 y los 30 años. Después hay un periodo de intubación intermedia entre los 30 y los 35 y tienen más complicaciones las menores de 20 y las mayores de 35. Eso es lo biológico. Y en nuestro país está ocurriendo lo contrario a lo biológico, porque los grupos, si bien todavía ese grupo concentra hartos partos, el porcentaje de aumento o disminución lleva a un aumento más en adolescencia y en el grupo de 35 más y 40 y más. Entonces, se están embarazando menos mujeres, pero en los periodos de más riesgo potencial de su embarazo. Es increíble y lamentable en cierto sentido por la seguridad para ellos mismos y sus hijos. Claro. Cada uno toma sus decisiones. Exacto, hoy día se mezclan muchos factores. Al haber anticoncepción, hoy día hay variables entre medio, ¿cierto? Cuando era solo biología o sin anticoncepción, sin decisión las personas se embarazaban muy jovencitas y se embarazaban a lo largo de toda su vida. Entonces, habían embarazos y las familias tenían 7, 8, 10 hijos, etc. Eso no era raro escuchar hace décadas atrás, los abuelos, qué sé yo. Hoy día, como digo, 2 o menos por mujer. Perfecto. Fernando, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ha sido un tema súper interesante y tengo una esperanza de que haya servido mucho para nuestra población, especialmente para las mujeres en edad fértil, porque la información que tú nos has entregado ha sido extremadamente importante. Y gracias también por tu experiencia, por la claridad, por la pasión con que nos entregas tu conocimiento. Así que nada más que despedirnos y esperamos encontrarnos en un nuevo programa la próxima semana. Aprovecho a anunciar que la próxima semana el tema será menopausia. Así que llamo a todas las mujeres en edades que corresponda, digamos, porque creo que hay información importante para todas. Gracias de nuevo, Fernando. Nos veremos. Súper, yo muchas gracias, me entretuve mucho, así que en lo que se pueda, feliz. Fantástico. Buenas noches. Chau.